Estimados hermanos, amados amigos, una de las cosas más terribles que he visto y leído en la Biblia yo es la experiencia desafortunada que tuvieron Ofni y Finés. Eso me ha hecho que me detenga a reflexionar en la importancia de lo que es conocer a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a leer allá en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, del verso 12 en adelante, leemos que literalmente dice que los hijos de Elí no conocían al Señor. Pero hay algo que tal vez es bueno que las personas nuevas, porque tenemos muchas personas nuevas en la congregación, pudiéramos recapacitar un poquitito, ¿verdad? Estamos hablando de Primera de Samuel, en el capítulo 2. Pero antes de leer Primera de Samuel, en el capítulo 1 de Primera de Samuel, capítulo 1, dice en el verso 3, estaba hablando de Elcana, que tenía dos mujeres, una que se llamaba Ana y otra se llamaba Penina, que Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Y dice que Elcana venía constantemente, cada año venía él a ofrecer sacrificios cuando el santuario estaba en Silo. Dice el verso 3, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor allí. Ahí es donde se nos aclara quiénes son Ofni y Finés. Ofni y Finés dice aquí que eran los hijos de Elí. Elí era el sacerdote principal. Sus hijos también dice que eran sacerdotes en Silo, porque hubo un tiempo que el santuario no estaba en Jerusalén, sino estaba en Silo. Entonces, dice que ahí llegaba Elcana, definiendo aquí claramente el ejercicio sacerdotal que Ofni y Finés, como hijos de Elí, desarrollaban para Dios. Entendiendo eso, podemos ahora leer el capítulo 2 en el verso 12, que nos dice, los hijos de Elí, ya sabemos que son Ofni y Finés, eran hombres indignos. Es más, fíjese qué interesante porque aquí en la versión esta, Reina Valera del 60, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, pero utiliza en hebreo, utiliza la expresión hijos de Belial. Dice indignos. Qué tremendo, ¿verdad? Los sacerdotes eran hijos de Belial. Aquí le traduce como impíos. La versión de las Américas dice indignos. Pero la verdad es que lo que el original dice, lo que la lectura original dice es hijos de Belial. Qué tremendo que haya sacerdotes hijos de Belial. Eso es tremendo lo que dice, ¿no? Dice, no conocían al Señor. Eso me llama la atención porque dice, no conocían al Señor. Y dice en esta versión, no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento del Señor, ¿verdad? Esto es tremendo porque me pregunto yo, ¿tendremos gente en la iglesia de Cristo sirviendo en el altar, en las cosas sacerdotales que no conocen al Señor, que no tienen idea quién es Dios? Y comienzo diciendo eso porque esa es la reflexión. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es como cuando el ángel se le presenta a Manoah, el ángel que viene a anunciar
el nacimiento de Sansón y se encuentra con Manoa y con la mujer de Manoa. Y Manoa le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿No ves que es maravilloso? Pero esa es la traducción. Dice incomprensible. Es que hablar de estos asuntos, estos temas, este tipo de tópicos es un poquito difícil. Son conceptos sacerdotales para definir quién es Dios. A veces son conceptos incomprensibles para la mente natural, para la mente terrestre. Cuando nosotros hablamos de Dios para poder definir quién es Dios, porque qué tremendo es venir al culto y no conocer a Dios, venir a cantar y no conocer a Dios, venir a ofrendar en el altar y no conocer al Señor. Y esa fue la gravedad de Ofni y Finés. Todo el problema que tuvieron Ofni y Finés, los hijos de Elí, como sacerdotes, fue por el altar, por causa del altar, por causa de la ministración a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Lo conoce? ¿Lo conocemos? Porque aquí dice que habían unos que le servían, que trabajaban para él, que vivían de él, que estaban al servicio de su altar, pero que no lo conocían. Estos temas son hermosos, pero un poquito difícil de llevarlos, ¿verdad? Hay una palabra en hebreo, que es la palabra número 410. Usted la puede encontrar en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese dice el verso 1. En el principio creó Dios. Esa palabra Dios es la palabra 430 del diccionario Strong. Más que una traducción lingüística, es un concepto. Dios, la palabra 430 es Elohim. Rápidamente le decimos Elohim, pero es Elohim. Siempre hemos enseñado, si ustedes son nuevos en la iglesia, se van a dar cuenta que siempre hemos dicho que la terminación im en hebreo implica pluralidad. Plural. Cuando una palabra termina en im es porque está hablando en plural. Elohim, querubín, serafín, todo lo que termina en im es una pluralidad. Quiere decir que es plural. Entonces, qué tremendo cuando en el Oye Israel, en el Shema, dice la Escritura, Oye Israel, el Señor tu Elohim, uno es. El Señor tu Dios, pero es en plural. Ellos no lo quieren traducir como es para no escandalizar, pero es que es un concepto sacerdotal, es un concepto celestial. La palabra Elohim, si usted tiene curiosidad, consígase el diccionario Strong. Le va a ayudar un poquito. Hay otros que son mejores, pero ese es el fundamental, el básico. 430. Va a ver que dice Dios en plural. O sea, dioses. Eso es lo que quiere decir. Dioses. Ángeles. Va a ver que dice angels. Ángeles. Dice supernatural powers. Dice poderes sobrenaturales. Y termina diciendo dioses. Es más, fíjense ustedes que en el Salmo 97, si ustedes tienen la facilidad de tener su Biblia a la par de ustedes, yo estoy manejando aquí la versión de las Américas en un lado y la versión Reina Valera en el otro. Salmo 97, dice el verso 7, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Adórenle todos los dioses. En esta versión de las Américas
tiene un pequeño dosito, un dos, anotado ahí arriba. Y te manda la bastardilla. Y en la bastardilla dice poderes sobrenaturales. Pero es la misma palabra, 430. Cuando dice, adórenle todos los dioses, esa palabra dioses en hebreo es la palabra 430, Elohim. Adórenle los dioses y pone la palabra Elohim, porque Elohim es en plural. Eloa singular, Elohim plural. Y fíjese que en el verso 9 lo vuelve a repetir. Dice, pero tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los Elohim, sobre todos los dioses en plural. Es un concepto que muchas veces lo vemos, dice e pluribus unum. Quiere decir que de muchos se hace uno. En realidad es una unicidad. Son muchos, pero esos muchos son uno. Ese es un concepto difícil de agarrar en la mente natural. Pero dice ahí que son ángeles, poderes sobrenaturales, dice el Salmo 97. Poderes sobrenaturales, poderíos sobrenaturales. Dice que son principalidades, dice también que son magistrados. Por eso la palabra Zafat también se traduce como Dios, porque Zafat es un juez. Los jueces son como dioses. Entonces, un Zafat es un Elohim. ¿Por qué? Porque es un Dios. Entonces, muchas veces al leer Dios en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, está hablando de jueces. Es interesante. Jueces, magistrados, ángeles, poderes sobrenaturales, poderíos espirituales, dioses en plural. Entonces, tenemos que conocer un poquito esto, porque qué tremendo es no conocer a Dios, no entender. Llegar al culto y no entender qué es Dios. Bueno, Dios es un ser sobrenatural. Dios es un ser. Ese es un ser sobrenatural. Dios es una divinidad. Un ser divino. Eso está muy interesante. Es más, fíjese que aquí en Primera de Samuel, estoy en la nueva, en esta Biblia que es Reina Valera del 60. En Primera de Samuel, capítulo 28, andaba por allá Saúl consultando a Dios y Dios no le respondía ni por Turim ni por Umim. Entonces se fue donde una bruja, se fue donde una espiritista, donde una medium. Y la medium hace la consulta por Saúl. Saúl quería que le llamaran a Samuel el profeta. Y entonces me llama la atención que en el verso 14 la mujer le dice a él que ahí vio a alguien. Entonces dice el verso 14 que Saúl le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano, dice, cubierto de un manto. Entonces, dice el verso, quiero leer con usted el verso 13. La mujer le reclama a Saúl y le dice, ¿por qué no me dijiste que era Saúl? Entonces, dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. En el fondo, está hablando del espíritu que estaba en Samuel, pero le llama dioses. La palabra que usa es 430 Elohim. Dios, pero es en plural. Dioses. Entonces, este es un concepto que tenemos que ver, que Dios siendo uno, son muchos, pero es uno. Oye Israel,
El Señor tus dioses, uno es. El Señor tu Elohim, plural, uno es. E pluribus uno. Muchos se hace uno, Él es uno. Por eso Él es el Altísimo. Entonces, entendiendo este concepto, es importante que cuando vayamos al altar tengamos presente quién es Dios. Es un ser, es una entidad, vamos a decirlo, pero es una entidad poderosa porque son poderes sobrenaturales. Dice ángeles, usted lo va a estudiar, va a decir ángeles. Dice ahí que son principalidades, magistrados. Palabra 430, Elohim se traduce como Dios, pero es en plural. Entonces, entendiendo un poco esta complejidad, entendamos que el gran problema de Ofni y Finés, los hijos de Elí, fue un problema en el altar. Fue un problema de altar, ¿verdad? Y al ver que es un problema de altar, podemos aprender un poco a preocuparnos o a tener cuidado en la forma como llegamos al altar. Yo le animo a que usted, allá en su casa, lea Samuel capítulo 2, lea desde el verso 12 hasta el verso 36 y se va a dar cuenta que toda la situación y la mala experiencia que tuvieron Ofni y Finés se debía a eso, a que no supieron manejar el altar de Dios, porque no lo conocían, porque no conocían la costumbre de los sacerdotes, dice el verso 13. Primera de Samuel 2:13 dice, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Y entonces empieza a decir cuál era la costumbre, y es que la costumbre es que Dios, lo que son los holocaustos y sacrificios, tenían que ser cocidos, quemados, tratados por el fuego, en una figura de que el Espíritu Santo es el que tiene que envolver ¿cómo se llama? El que tiene que tratar con nuestra ofrenda, el que tiene que tratar con nuestro sacrificio, con lo que le damos a Dios, con lo que le presentamos como ofrenda a Dios, debe ser trabajado por el Espíritu Santo que es representado en el fuego, ¿verdad? Pero fíjense usted que ellos hacían lo que les daba la gana con el sacrificio, agarraban las ofrendas crudas. Por eso dice que eran unos hijos de Beliar, porque comían carne cruda. Y no se puede comer. Israel tenía prohibido comer carne con sangre, porque el alma de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Lo dijo muchas veces, le dice, no comerás carne con su sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Pero como aquellos no conocían al Señor ni conocían el sacerdocio, como mucha gente en la iglesia que toman a Dios a la ligera, que Dios es cualquier cosa, que piensan que Dios, piensan que las cosas son como a ellos les parece. Eso eran Ofni y Finés. La gente que es así son hijos de Belial. La gente que piensa que Dios es lo que ellos creen son unos hijos de Belial. Como ellos creían que Dios, ¿qué me importa Dios? Yo me como la carne como a mí me da la gana y yo la agarro como yo quiero. Y se enojaban. Y fíjense que la gente les decía, no deben de agarrar la ofrenda cruda. Y ellos le decían, quítese de ahí. Y dice que metían el tenedor de 3 dientes, el tridente, lo metían y sacaban la carne ensangrentada para comérsela, para trabajarla a ellos diferente. Y eso es lo delicado que yo quiero decirle a ustedes, amados hermanos, es que eso tiene una consecuencia. Eso tiene una repercusión terrible. Lea, por favor, en su casa. Se va a dar cuenta usted que allá en el capítulo 4 vienen los filisteos y atacan a Israel. Israel pierde la guerra. Israel pierde la batalla. Y a la vez que perdió la guerra y fueron avergonzados, también perdieron el arca del Señor. Y usted sabe que el arca lo que representa es
la gloria, la presencia de Dios. Entonces quiere decir que cuando uno no se conduce de manera que a Dios le agrade en el altar, le va a pasar las de Caín. ¿Cuál fue el problema de Caín? El altar, la ofrenda. En lo que Caín desagradó a Dios fue en el momento que llegó a presentar una ofrenda. Y en lo que Abel agradó a Dios en el altar con su ofrenda, en eso Abel fue bendecido. Agradó a Dios. Fíjate que tiene que ver con el agrado de Dios. Y esto es lo que la gente tiene que aprender. Yo quisiera enseñar, compartir con ustedes que me están viendo y escuchando. Un Dios agradado es un Dios que bendice. Un Dios desagradado es un Dios que se va a la presencia. Y eso fue lo que perdió Israel. Perdió el arca, perdió la guerra. Entonces quiere decir esto, que si desagradamos a Dios en el altar, primero vamos a perder la presencia del Señor. Y segundo, vamos a perder las guerras, vamos a perder las batallas, vamos a perder nuestras luchas, porque ya Dios no está con nosotros. Eso es lo delicado que tenemos que ponerle cuidado a este asunto. Porque yo quiero que Dios te bendiga. Usted ha venido a la iglesia buscando bendición del Señor. Usted viene a querer agradar a Dios, pero si no lo conoce, si no sabe quién es, si no lo entiende, si no lo pone en el lugar que Él es Dios, Él es la eminencia, Él es la sobrenaturalidad, y Él es el que pone las reglas, no somos nosotros, es Él, por eso Él es Dios. Entonces no tenemos que tratar a Dios como a nosotros nos parece. Si queremos agradar a Dios, debemos acercarnos a Él como a Él le parece. Por eso, allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, me parece que es en el verso 6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le temen, de los que le buscan. Eso es lo que dice. Es necesario que el que se acerca crea. ¿Y a qué venimos al culto? ¿A qué venimos a la iglesia? Sino a acercarnos a Dios. El propósito de ir el domingo o los días de culto al culto es eso. Los adoradores de Dios se tienen que ir a acercar a Él, pero dice que es necesario que crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él bendice a los que le buscan. Entonces, entendiendo eso, hemos descubierto algo muy importante, nuestra actitud ante el altar. Usted va a leer en su casa que el reclamo de Dios con los hijos de con los hijos de Elí, Ofni y Finés, es nada más una cosa, su comportamiento en el altar. Dice en el verso 27 que un hombre de Dios, estoy hablando de 1 Samuel 2, 27, un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los recogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Entonces, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? Ese fue el problema. Hermano de la obra de Orange, si en alguna forma usted considera que yo soy su pastor, que yo soy maestro suyo, que yo tengo algo que enseñarle o algo que compartirle, póngame atención en esto. Porque yo sé que en entenderlo hay un misterio de bendición. El que lo entiende
bienaventurado es. Porque dice aquí, dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí. Ve qué tremendo. Dice, verso 30 dice, por tanto el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Todo esto consecuencia del altar, consecuencia del comportamiento del sacerdote en el altar. Sacerdotes que no conocían al Señor, ni conocían su sacerdocio. ¿Conoce usted su sacerdocio? Qué bueno que es nuevo en la obra de Orange. Qué bueno que es nuevo, porque el nuevo por lo general tiene la actitud que se deja enseñar. El problema con algunos viejos es que creen que todo lo saben y que ya no tienen nada que aprender. Por eso usted tiene ventaja si es nuevo en la iglesia. Y si usted es veterano, qué bonito sería que hubiese una actitud de humildad y decir, voy a aprender lo que está enseñando el pastor. Mire qué tremendo es esto. Dice que no conocían al Señor ni conocían su sacerdocio. Y la pregunta es ahora, ¿conoce usted su sacerdocio? Fíjese que la mayor parte de la gente de la iglesia de Cristo no conocen el sacerdocio de Jesucristo. No lo conocen. Hay muy poca enseñanza de eso. Por eso usted mira una iglesia hispana en el sur de California. Me atrevo a decir que en la mayoría de los países hispanos que yo conozco, a donde yo he viajado, la pobreza, la miseria, la falta de prosperidad. Y prosperidad no es únicamente el dinero. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso no lo viven. Siempre hay escasez, siempre hay necesidad de algo, siempre hay endeudamientos. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido el altar, porque no conocemos nuestro sacerdocio. Si conociéramos al Señor y conociéramos nuestro sacerdocio, estaríamos bendecidos. Nuestro sacerdocio, se lo he venido enseñando, la iglesia de Cristo es un sacerdocio, que usted lo tiene que conocer. Nuestro sacerdocio no es este mismo sacerdocio. Este sacerdocio se llama sacerdocio levítico del orden arónico. Es el sacerdocio del pueblo judío del Antiguo Testamento o de la ley. Porque el sacerdocio levítico vino con la ley. Cuando Dios pactó con Israel, le dio la ley. La ley es el pacto. Y cuando hay un sacerdocio, tiene que haber un pacto. Y por eso fue que hubo ley, hubo pacto para ejercer un sacerdocio. Nuestro sacerdocio no es el mismo de Israel. Por eso nosotros no podemos andar ahí dependiendo de la cábala, dependiendo del judaísmo. Es importante saber hebreo, claro que sí. ¿Para qué? Para conocer qué dice el Antiguo Testamento, pero nosotros no dependemos del hebreísmo. Lo nuestro no es el sacerdocio judaico. Lo nuestro no es la gematría, la numerología judaica. Lo nuestro no es el alefato. Las letras hebreas no es lo nuestro. Por supuesto, como estudiamos griego, asimismo debemos estudiar hebreo para conocer qué fue la intención del escritor cuando habló, porque los traductores muchas veces meten la pata y no hay una traducción perfecta.
No existe una traducción perfecta. Ni la Reina Valera del 60, ni la versión de las Américas, ni la Biblia textual, ni la Biblia como sea. Todas tienen problemas. Todas. Porque son lenguas muertas. Bueno, ese no es el tema. Eso lo explicaremos otro día. Pero el punto que quiero decirle, nosotros no dependemos del sacerdocio judaico. Nosotros dependemos ahora de otro sacerdocio. Se llama el sacerdocio de Jesucristo. Y dice que opera según el orden de Melquisedec. Ese es nuestro sacerdocio. Sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Si vamos humildemente al libro de Hebreos, en el capítulo 5, usted apunte, de repente le va a servir estudiar, leer, por si alguien le hace alguna pregunta, por si quiere enseñarle usted a alguien. No se ponga a hablar de este tema si no lo domina. Domínelo primero para que pueda exponerlo después. No se ponga a querer exponer si no tiene la teología establecida, porque esta parte sí es teológica. Vamos a pasar a hacer un poquito de teología. ¿Por qué no es el mismo sacerdocio? En primer lugar, desde el capítulo 7 del libro de los Hebreos, nos está diciendo del cambio de sacerdocio. Dice el verso 11 y 12, 7, estoy hablando Hebreos 7, 11 y 12, dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, o sea, el de Israel, el sacerdocio judío, dice, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Ese otro sacerdote es Jesucristo. Por eso nuestro sacerdocio no es el mismo de Israel. Nuestro sacerdocio no es el mismo sacerdocio de los judíos. Y sigue diciendo verso 12, porque cuando se cambia el sacerdocio, está diciendo que hubo un cambio de sacerdocio. Está diciendo que con Jesús ocurrió un cambio de sacerdote y de sacerdocio. Dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Es otro pacto distinto. Hay cambio de ley. Entonces, aquí me está diciendo que hubo cambio de sacerdocio. Ya no estamos en ese asunto de la cabala, ni en el libro del esplendor, ni en esas cosas que hablan de la adoración hacia las letras, la ley de fuego, y esas cosas que son muy bonitas, son muy interesantes, son muy ilustrativas, porque son solo la sombra de lo que había de venir, que era un mejor pacto sobre mejores promesas, constituido por el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. En el capítulo 5, y tal vez para mucha gente esto sea un poquito raro, árido, pero necesito darle las bases a usted. Aquí dice, hablando de Jesucristo el Señor, hablando de Jesús, a él le llama ahí Cristo, a Jesús se le llama Cristo. Dice, capítulo 5, verso 5 de Hebreos, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, ese fue el Padre, el que le dijo, hijo mío eres tú. ¿Lo está leyendo? Ese fue el Padre. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 6, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso no se puede borrar. Ahí nos está diciendo que ya nuestro sacerdocio no es el sacerdocio levítico del orden arónico. Está diciendo que nuestro sacerdocio es el sacerdocio del Hijo.
de Cristo, de Jesús. Dice ahí, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo confirma en el verso 9 y 10, donde dice, y habiendo sido hecho perfecto, ¿quién? Cristo, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién? El Señor Jesús. Siendo constituido, dice el verso 10, siendo constituido por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ese orden de Melquisedec no lo vamos a quitar de encima nunca, porque ese orden de Melquisedec es el sacerdocio eterno. Y lo que ese sacerdocio eterno ministra también es eterno, porque es un sacerdocio eterno. Y también usted va a leer en el capítulo 6, está hablando cuando el Señor Jesús entró al santuario celestial con su propia sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y dice que a ese santuario, verso 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Lo confirma. El sacerdocio de hoy de la iglesia y del pueblo de Dios ya no es el sacerdocio judío. Señora, usted está fuera de orden. Ese sacerdocio judío ya caducó. El sacerdocio de hoy es el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Ahí está, bórrelo si quiere, pero ahí está. Es más, capítulo 7, ya lo estábamos leyendo en el verso 11, ya lo leímos, pero en el verso 17, dice, pues de él, hablando de Jesucristo, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. ¿Cuál mandamiento anterior? La ley de Moisés. El sacerdocio levítico del orden arónico fue débil e inútil y no logró perfeccionar nada. Por eso dice, verso 19, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Dice verso 21, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Y lo está diciendo. Entonces, si somos cristianos, tenemos que tomar la decisión. O somos cristianos o somos judaicos. O hemos creído en Jesucristo o creemos en Moisés. Moisés era solo la sombra de Jesús. Y si estudiamos a Moisés, es porque él representa a uno que iba a venir. Era Jesús. El verdadero no era Moisés. Moisés murió. En tanto Jesús resucitó. Qué tremendo es esto. Moisés desapareció, se lo llevó Dios. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Dice ahí que Moisés murió. Bueno, eso está por estudiar qué quiso decir, ¿verdad? Pero de Jesús no murió. Jesús murió y resucitó. Jesús es superior a Moisés. Y dice que Jesús es superior a los ángeles. El Señor Jesús, ese es nuestro sumo sacerdote. Pero yo quiero terminar diciéndole a usted,
Usted es de la obra de Orange. Cuando venimos el domingo o los días que nos toque culto, cuando en nuestra casa celebramos el culto, porque deberíamos de celebrar el culto en nuestra casa también, tenemos que entender que este es el sacerdocio de Jesús, pero este es el sacerdocio en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Porque el espíritu es la verdad. El espíritu es la verdad. Por eso Él no anda buscando una adoración simplemente demostrada con el cuerpo. Solamente levantar las manos para que lo vean. O solamente vestirse de determinada forma como hacían los escribas y los fariseos. Solo por apariencia. Porque en cierta manera el sacerdocio levítico del orden arónico era de apariencias. Pero en cambio el sacerdocio de Jesucristo es el espíritu. Y el espíritu no es apariencia, el espíritu es la verdad. Entonces cuando venimos a alabar a Dios, no vengamos a repetir canciones. Como quien repite Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores ahora, y lo decíamos y lo decíamos y lo decíamos y lo decíamos, y ya cuando lo decíamos por 90ª vez, ya ni sabíamos lo que estábamos diciendo. No. En este sacerdocio todo tiene que salir del corazón. Ese es en espíritu, que viene de adentro, lo verdadero, en espíritu y en verdad. Cuando venga a aplaudir, aplauda de corazón. No aplaudo por arremedar a los demás. No cante solo porque se sabe de memoria las canciones. Pero hay una cosa importante en este sacerdocio y con esto quiero concluir. Dice que es según el orden de Melquisedec. Estoy leyendo el capítulo 7, 5 y 7 de Hebreos. Es más, le voy a decir a usted, yo sé que es difícil muchas veces cuando uno es nuevo. Es difícil meterse en el berenjenal de la escritura. Pero después de orar al Señor, le suplico que lea el capítulo, que lea todo el libro de Hebreos. Si usted quiere aprender el sacerdocio de Jesucristo, Hebreos es el que más habla de él. Hebreos es el que nos enseña un poquito más detalladamente aspectos de lo que es el sacerdocio de Jesucristo. Pero tienen que leer todo, para que tenga texto y contexto de lo que está leyendo. Libro de Hebreos, para que usted lo estudie en su casa, lo lea. No importa que no entienda algunas cosas, las va a entender después. Simplemente léalo. Ese es el consejo que le estoy dando. Aquí dice, por ejemplo, estoy viendo este pasaje, estoy hablando de Hebreos 7:17, donde dice, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando dice el orden de Melquisedec, la escritura de Hebreos se está yendo hasta el libro de Génesis y está tomando a Melquisedec de Génesis capítulo 14, verso 18, y lo trae y lo ubica en el Nuevo Testamento. Lo trae y lo coloca el día de hoy en la iglesia de Cristo. Por eso cuando usted oye que la gente le dice, no, que eso era del Antiguo Testamento, no. El Nuevo Testamento está diciendo que es según el orden de Melquisedec. Es más, hasta en la iglesia católica, cuando usted va a la misa, yo recuerdo, lee este pasaje. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo es posible que los católicos sepan más que usted? Pues porque hay mucha ignorancia en la iglesia, especialmente en la iglesia hispana. La gente no le gusta leer. Pues yo creo que usted léase todo el libro de Hebreos y cuando lo termine se va a dar cuenta que va a tener una mejor idea de lo que es el sacerdocio de Jesucristo. Además, estas explicaciones le van a ayudar un poquito más, lo van a guiar un poco más. Entonces estamos llegando a la conclusión de que el sacerdocio de Jesucristo, si lo queremos entender, tenemos que ir primero a darnos cuenta que es el orden de Melquisedec. Conociendo nuestro sacerdocio. Así se debería llamar, conociendo nuestro sacerdocio. Para conocer nuestro sacerdocio,
tenemos que ir a conocer primero el orden de Melquisedec. Porque el sacerdocio de Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día, el que nos lavó con su sangre y nos limpió de nuestros pecados, perdonándonos por ese sacrificio en la cruz, ese Jesucristo, ahora es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso está en el Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 5, capítulo 7 principalmente. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. En esos 3 capítulos, el libro de Hebreos dice que es según el orden de Melquisedec. Ahora, si el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec, entonces yo me doy cuenta que si es según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo, igual que el orden de Melquisedec, es un sacerdocio del Dios Altísimo. Es un sacerdocio que saca pan y vino, como Jesucristo saca pan y vino en la Santa Cena, en la comunión. Es un sacerdocio que bendice en el nombre del Señor Altísimo, el Elión, y es un sacerdocio que recoge diezmos en el altar. Y ese es el problema que mucha gente tiene. He oído a algunos hermanos que respeto mucho. Hay un hermano por ahí se llama Armando Alducin, mi respeto. No estoy de acuerdo con lo que dice. También hay otro hermano, Chuy Olivares, por ahí oigo algunos que me merecen mi respeto, porque reconozco en ellos que son hombres de Dios. Reconozco en ellos que son hombres que estudian mucho. Esa gente no habla tonteras, esa gente estudia. Pero no estoy de acuerdo con su conclusión, porque es una conclusión meramente teológica. Que porque aquí no dice, pero aquí está diciendo que es según el orden de Melquisedec. Y mire qué hacía Melquisedec. Melquisedec era del Dios Altísimo, por eso el sacerdocio de Jesucristo es del Dios Altísimo. Melquisedec ministraba las batallas, las guerras. Y entonces por eso Abraham venía triunfante de derrotar en la guerra a Kedorlaomer. Pero también Melquisedec recibe diezmos. Ahí está el asunto. Y eso es un asunto de altar. El diezmo es un asunto de altar. Por eso, para poder entender un poco mejor, hay que ir al capítulo 14 del libro de Génesis. Capítulo 14 de Génesis, donde se da y se narra el encuentro de esos 2 hombres extraordinarios, Melquisedec y Abraham. Abraham había tenido que ir a la guerra, peleando contra Kedorlaomer, que tenía una alianza de 4 reyes. Y Abraham, con 300 hombres, nacidos en casa, le ganó a esos 4 ejércitos juntos. Y venía victorioso, pero le ganó fue porque Dios entregó a los enemigos en la mano de Abraham. Entonces, cuando él viene victorioso, léalo conmigo, ahí en su casa, léalo. Mire, ¿sabe qué? Cuestióneme. Es más, a mí me gustaría que aquí hicieran preguntas y respuestas, pero la gente no pregunta. Aquí dice, verso 17. Estoy hablando de Génesis 14, 17. Dice, a su regreso, después de derrotar o de herir a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, porque eran una alianza, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, dice el Elión. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo.
el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec. Lo que hace Melquisedec se va a hacer en el sacerdocio de Jesucristo, porque el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec. Lea lo que dice aquí. Y esto así va a ser el sacerdocio de Jesucristo. Además, a Jesús le dicen, tú eres sacerdote para siempre. O sea que el sacerdocio de Jesucristo es eterno, para siempre, para siempre. Entonces, todo lo que se practica en ese sacerdocio es para siempre. Por eso yo sé que el diezmo es para siempre. ¿Quiere conocer su Dios? ¿Quiere conocer el sacerdocio de Jesucristo? Esto es lo que estamos hablando. El tremendo problema es no conocer a Dios y no conocer el sacerdocio en el que uno está oficiando, en el que uno ministra. Eso logra. Si usted no conoce al Señor y si usted no conoce su sacerdocio, ¿sabe lo que va a pasar? La gloria del Señor se va a ir. Va a quedar usted como Icabod, sin gloria, sin presencia, sin Espíritu Santo. Y también desconocer el sacerdocio es lo que hizo que Israel perdiera las guerras. Mire, las guerras. Aquellos perdieron la guerra porque la presencia se fue. Esto quiere decir que lo que Melquisedec ministra con el pan y el vino es la presencia. Por eso viene victorioso. No perdió la guerra, ganó la guerra. Le dio victoria. Eso quiere decir que el sacerdocio de Jesucristo ministra tus victorias. Yo no sé usted, ¿verdad? Yo lo que quiero es que Dios lo bendiga. Yo lo que quiero es que algún día des testimonio, como he oído algunos testimonios, de la gente a la que le está yendo bien en la iglesia, de la gente que está siendo bendecida materialmente en la iglesia, de la gente que ha entendido el diezmo y que están disfrutando de las mieles de la victoria y de la bendición material por su actitud ante el altar de Dios. Porque conocen su altar. Y como conocen el altar, saben que el diezmo es eterno. Por eso yo quiero decirle a usted hoy, ¿por qué cree que dice aquí, y le dio a Abraham el diezmo de todo? Siga leyendo, sígalo, el renglón seguido dice, y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. En ese momento entra el rey de Sodoma, interrumpe el rey de Sodoma. El rey de Sodoma siempre va a querer estorbarnos. El rey de Sodoma siempre va a querer que pactemos con él. El rey de Sodoma siempre va a querer que no dependamos de Dios. Pero mire, aquí está Abraham, el padre de la fe. Y si lo hace el padre de la fe, ¿por qué no lo va a hacer usted? ¿No que tenemos la fe de Abraham? ¿No que somos israelitas, aunque no lo seamos genéticamente, pero somos israelitas por la fe, pero por la fe de Abraham? Por eso es que nosotros, no siendo israelitas, fuimos injertados en el olivo. El olivo es Cristo. Entonces, qué tremendo cuando viene el rey de Sodoma y quiere hacer un pacto con Abraham. Pero ya Abraham no puede pactar con el rey de Sodoma, porque en el diezmo pactó con el Dios Altísimo. Cuando él le entrega el diezmo al sacerdote, entonces lo que sucede es que pactó con el Dios Altísimo. Y por eso dice en el verso 22, léalo por favor, dice en el verso 22, y dijo Abraham, dice, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Mire qué tremendo cuando dice he jurado, he pactado.
Es más, esta versión que yo estoy utilizando acá, la versión que estoy desarrollando ahorita, estoy hablando de Génesis capítulo 14, en el verso 12 en adelante, dice el verso 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado la mano a Jehová, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Dice, yo enriquecí. Cierro. ¿Por qué cierro? Porque de eso se trata lo que le quiero decir. El enriquecimiento, la prosperidad material, el que usted salga de sus deudas y deje de ser cola y sea cabeza. Y Dios, el único que lo puede hacer usted cabeza, es Dios. Pero entienda su sacerdocio. Entiéndalo. Si usted no cree esto, no venga a la iglesia. ¿Cuál es el point? ¿Cuál es el punto de venir a una iglesia a oír una doctrina que no venimos dispuestos a creerla? Si es una doctrina del reino, tenemos que creerla a muerte, para que funcione. Creerlo. Esa es la palabra. Ahí dice, según el orden de Melquisedec, que recibe diezmos. Y mire qué bonito. Ve el pacto. Mire el pacto. Mire el pacto de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. El pacto de Jesucristo es según el orden de Melquisedec. Por eso es que Jesús, antes de ser crucificado, antes de ser llevado, capturado a la masacre, celebró la Santa Cena. En la Pascua celebró la Santa Cena. ¿Por qué celebró la Santa Cena? Porque eso fue lo que Melquisedec hizo. Dice que, verso 18, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Se sentaron a la mesa con pan y con vino. Melquisedec sacó pan y vino. Dice que el que sacó pan y vino fue Melquisedec. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Sacó el diezmo. Melquisedec aporta el pan y el vino. Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe, aporta el diezmo. Y esto es con Melquisedec. Alguna gente a veces hace preguntas, yo los oigo a veces que hacen preguntas. Hermano, ¿a quién hay que darle el diezmo? Es que yo me congrego en tal lugar, pero mando mis diezmos para México. Perdón, están fuera de orden. Usted tiene que darle el diezmo según Abraham, según Melquisedec. ¿A quién le dio el diezmo a Abraham? ¿Al rey de Sodoma o a Melquisedec? Usted tiene que darle su diezmo al que usted sabe que es su pastor, su sacerdote, el que lo ministra, el que le enseña, el que lo bendice, el que le dice póngase ahí y le pone la mano en la cabeza y le dice que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce a ti su rostro y te dé paz. El que hace eso con usted, a ese hay que darle el diezmo. El diezmo se le da al que uno reconoce como pastor porque lo está pastoreando. Aquí Melquisedec estaba pastoreando a Abraham. ¿Cómo lo pastoreaba? Ministrándole al Dios, la victoria del Dios Altísimo. Por eso le está diciendo, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Quiere ganarle a sus enemigos? ¿Quiere ganarle a la pobreza, que es enemigo suyo? ¿Quiere ganarle a las deudas? ¿Quiere ganarle a los malos trabajillos? ¿Quiere ganarle al fracaso? Haga lo que hizo Abraham. Venga con el diezmo, pero venga con esa actitud.
No ven ahí como que, si no cree, mejor no traiga nada. Ah, esa es la diferencia. La diferencia que muchos hablan, estamos de acuerdo, el diezmo de la ley es forzado. En cambio, el diezmo de Melquisedec es voluntario. Usted puede ver aquí que Melquisedec en ningún momento le pidió el diezmo a Abraham. Le salió del corazón a Abraham darle, pactar con el Altísimo, dándole los diezmos a Melquisedec. El diezmo tiene que ser voluntario. Esa es la gran diferencia con el diezmo de la ley. El diezmo de la ley era obligatorio y castigado. Pero acuérdese que en ese tiempo Israel era la figurita, la sombra, el tipo, la figura de lo que iba a ser el verdadero pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Entonces, en el tiempo de Israel, esas cosas pasaban como enseñanza para nosotros. Dice como ejemplo para nosotros, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Ahí dice, esas cosas quedaron escritas como enseñanza, como ejemplo para nosotros, como al niño. Cuando muchas veces uno le da el dolarito al niño y le dice al niño, vaya y delo, y el niño se lo quiere dejar porque quiere comprarse un helado. Pero usted le dice, no, esto es del Señor. A la fuerza, sí, a la fuerza, pero así le estás enseñando. Eso era Israel. La ley era el ayo. La ley era el tutor. La ley era el guardian. Tenía guardianship. La ley. La ley era la que tutoreaba a Israel. La ley era la que lo conducía. Pero ahora ya no estamos en la ley. Ahora es la ley del Espíritu. Lo que se hace de voluntad. Aquí me está preguntando el hermano Rafael Reyes, ¿podemos tomar los libros no sé si esta palabra está bien escrita, pseudopigráficos, como bases para el estudio? Mire, hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de libros, todo lo que es apócrifo o deuterocanónico, o no, vamos a decir los libros apócrifos y deuterocanónicos. También hay que tener un poquito de cuidado con algunos libros así, porque yo he leído mucho, por ejemplo, el testimonio de Moisés, también he leído el libro de, ¿cómo se llama? El libro de Enoc, que mucha gente habla del libro de Enoc, pero como por algo son apócrifos. ¿Por qué? Porque tienen ciertas pequeñas contradicciones con la Biblia. Por ejemplo, le voy a decir, hablando de Melquisedec, la Biblia me dice en el capítulo 7, en el verso 3 de Hebreos, que Melquisedec no tiene papá, no tiene mamá, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Ve lo que está diciendo? Es una creación extraña. No tiene papá, no tiene mamá, no tiene principio de días ni fin de vida, no tiene genealogía. Pero si usted lee el libro de Enoc, entonces usted va a encontrar que ahí dice quién es el papá y quién es la mamá y que Enoc nació ya grande, ¿verdad? Entonces por eso hay que tener un poquito de cuidado, nada más eso. Una pregunta me hace aquí la hermana Elizabeth Castro, ¿cómo podemos interpretar la palabra orden cuando dice según el orden? El orden es como cuando ordenan a un caballero. Jesús fue ordenado y sus sacerdotes tienen que ser ordenados. Cuando le ponen cuando viene un pastor tiene que ser, supuestamente lo tienen que ordenar. A mí me ordenaron en la Orange Covenant Church. A mí me ordenaron, por si acaso, con ministerio de llamada final también. Ahí está el título. ¿Pero qué es? Que lo llaman delante de toda la gente y le ponen manos y lo bendicen y lo ordenan como pastor. Es un orden, es una misma disciplina. El orden de Melquisedec es un orden sacerdotal, igual que el orden arónico era un orden sacerdotal, el de Israel. Ellos tenían que ser ordenados, por eso se llama un orden, ordenado. ¿Y quién los ordenaba? Moisés ordenó a Aarón, y de ahí, por tradición, los sumos sacerdotes ordenaban a los sacerdotes. ¿Cómo lo hacían? Le ponían manos, como Moisés hizo con Josué. Le ponían manos y lo ordenaban, y de ahí en adelante le impartían su dignidad y le impartían su dignidad. Eso es un orden. Muchas gracias por la pregunta. Hermana Ruth Noemí dice, pastor, si yo
entiendo lo del diezmo y ofrendas y mi esposo no, ¿qué puedo hacer y no estoy trabajando? ¿Me podría sacar de esta duda? Bueno, simplemente yo creo que si su esposo no cree, ya es responsabilidad de él. Usted no está trabajando, pero va a ver que si usted diezma al Señor, ¿cómo? Lo que pueda. Siempre que usted venga y le diga, Señor, de lo que he ganado, aquí tiene la décima. Es una décima. Ese es un simbolismo, el número 10. 10 es una totalidad. Pero yo lo que le digo, cumpla usted. Usted no se preocupe que los demás cumplan o no. Cumpla usted. Y yo sé que el Señor va a honrar a usted. Estoy convencido porque lo he visto que lo ha hecho. Y va a ver que van a venir situaciones y Dios va a provocar acontecimientos que van a hacer que su esposo busque al Señor. Eso déjeselo al Señor. El diezmo es una décima. Décima significa una plenitud, algo completo. Quiere decir, me doy completo a Dios. Eso es lo que quiere decir el diezmo. Me doy por completo al Dios Altísimo. Y es un voto porque dice, he levantado la mano al Dios Altísimo. Es más, yo leí que así decía en esta versión Reina Valera del 60, pero en esta otra versión, que es la versión de las Américas, dice en el verso 22, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado, pero en la palabra jurado hay un unito y te manda la bastardía y dice, he levantado mi mano, lo mismo, un juramento, al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Quiere decir que el diezmo es un pacto. Yo le pertenezco a Dios. Yo soy de Dios. Y mire, dice, ¿qué es lo que he pactado? Que yo voy a depender de Dios. ¿Por qué? Porque dice, he jurado al Dios Altísimo que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. Es un asunto de riqueza. El diezmo, oiga lo que le voy a decir. Hermanos que están en pobreza. ¿Sabe por qué están en pobreza? Porque no le creen a Dios. Ay, a veces sí diezman, a veces no diezman. A veces van al altar, a veces no. Llegan tarde al culto. Llegan tarde a alabar a Dios, que esa es otra ofrenda. La alabanza es una ofrenda. Dice que es fruto de labios que confiesan su nombre, así le llama la alabanza. Primero, yo quisiera ir desmenuzando poco a poco las ofrendas del Espíritu, las ofrendas que Dios espera de la iglesia, que no son las mismas ofrendas del sacerdocio levítico. Pero dentro de esas ofrendas el diezmo es un pacto de bendición material. Es más, hay gente que me ha enseñado algo y yo se lo digo, me tienen bien sorprendido para bien. Gente que diezma por adelantado. Esa es una modalidad de diezmo que digo yo, Señor, se necesita fe. Si el Espíritu Santo me lo dice, me lo confirma en mi corazón, yo lo voy a hacer. Eso es lo que dijeron. Señor, confirma si esto es tuyo. Y el Señor confirma en el corazón. Diezmo por adelantado. Yo quiero que Dios lo bendiga. ¿Sabe qué quiero? Verte fuera de la pobreza. Iglesia de Cristo, yo sé que Dios te quiere bendecir, no solamente dándote salud, no solamente dándote a ti experiencias con el Espíritu Santo, no solamente dándote dones espirituales. Yo sé que Dios quiere que tú prosperes y tengas lo suficiente para toda buena obra. Para que cuando haya falta en la iglesia algo, tú digas, mira, aquí está pastor, aquí están hermanos, esto es para el Señor, es para la obra de Dios, es para la iglesia, para que tengas liberalidad, para que pueda invitar a su familia a un buen restaurante,
para ir a pasear y decir, Dios me ha bendecido, gracias Señor. Y mire qué interesante es esto, porque tengo unas familias que practican eso en la iglesia. Especialmente el caso de una familia que fue las personas que me abrieron más esta nueva modalidad, vamos a decirle así, de diezmo, el diezmo por adelantado. Y es que coinciden estas familias en algo. Tanto el varón como la mujer son bien trabajadores. Esas no son gente mantenida. Esas no son gente que están ahí y la lástima. Son gente de guerra. Esos son gente que la buscan, la pelean, la luchan. Como dicen allá en Costa Rica, la pulsean, pero la pulsean fuerte. Esa gente de veras se pone las pilas, se ponen a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad en la iglesia, una mentalidad de pobreza, mezquina. El otro día estaba oyendo hablar de que se trata de creer que es inteligente alguien porque trabaja menos, porque es flojo en el trabajo. Y eso de ser flojo trae maldición. Eso de ser haragán, eso de ser mantenido, eso de tratar de vivir de los demás. Discúlpeme, eso no es de Dios. Por eso no hay bendición. Porque se tratan de aprovechar de los demás. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Cuando trabajen, hacedlo como para Dios. No importa cuál sea su trabajo en una compañía, si es un trabajo en una oficina, donde sea, trabaje como trabajándole a Dios. Y Dios lo va a bendecir. Trabájele como a Dios. Haga lo mejor que pueda. Hay gente que hace lo menos que pueden. Llegan tarde al trabajo y se van temprano del trabajo. ¿Por qué se va temprano? Ay, porque llegué tarde. ¿Cómo los va a bendecir Dios? Impuntuales. Se están robando el salario. Cuando llegan tarde, se están robando el salario. Cuando se van a textear al baño, al toilet, están texteando, sentados en el baño texteando, se están robando el sueldo. Dios no los va a bendecir. Pero se creen muy inteligentes, se creen muy truchas. Entonces, ¿para qué vienen a la iglesia? Atropellando los principios del sacerdocio. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere gente trabajadora, gente luchadora. Mire lo que le dijo a Josué. Todo territorio que pise la planta de tu pie. ¿Eso qué quiere decir? Que Josué tenía que ir a poner el pie. Dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas y no desmayes porque yo estoy contigo. Quieren que Dios los bendiga y son unos mantenidos vividores. No puede ser. El otro día me entristeció mucho una situación que pasó con una persona. Viene a pedirme oración, ¿verdad? Pero le digo esto, me dice, hermano, es que ya, I'm so tired, I don't want to fight, I feel tired, I just quit. Dios no quiere losers. Dios quiere gente que pelea, gente que lucha, gente que se esfuerza, gente que está dispuesta a poner el pie. Y esa es la característica que tiene esta gente que triunfa. Van a la pelea, pero saben que Dios va con ellos. Se meten en los negocios y saben que Dios está con ellos, no son mediocres. Trabajan y ahí le vienen a Dios con el diezmo. Y hasta dan para adelantado, porque yo quiero que me bendiga con tanto. Entonces, de una vez te lo doy por adelantado. Y digo yo, Dios bendice la fe. Yo quiero que Dios te bendiga. Yo quiero un día así, verte a los ojos y verte bendecido, verte sano, verte con presencia del Señor. Verte, como dijo el apóstol Pablo, estoy bien abastecido. Verte que ya no eres cola, eres cabeza. Verte que saliste de tus deudas, saliste de tus jaranas, que ya no andas con esa angustia económica que no hayas que hacer cada fin de mes. ¿Diezmas? ¿Le crees al sacerdocio de Jesucristo? ¿Crees que el orden de Melquisedec
está en el sacerdocio de Jesucristo. Y que eso es lo que la gente no le enseña. Pero yo quiero enseñarle, porque yo quiero que a usted Dios lo bendiga. Primero tiene que salir de su corazón. No puede ser obligado por ninguna ley. Tiene que salirte del corazón. Creerlo de todo corazón. Oiga, como les lo digo, creerlo a muerte. Esa es la única forma como a uno le funciona la doctrina. Cuando uno la cree a muerte. Mire los discípulos, mire los apóstoles. Murieron por la palabra, murieron por la enseñanza, murieron por su doctrina. Lo dieron todo. Y así es como Dios bendice. Por eso yo quiero, termino con eso. Nosotros estamos en el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, que recibe diezmos, que bendice con victorias, que bendice con la presencia del Dios Altísimo. Gracias, hermanos. Lo esperamos a usted el próximo domingo en la obra de Orange. Nuestro servicio es a la 1:30 de la tarde. Y también quiero recordarle que tenemos retiro de mujeres. Ese retiro va a ser del 24 al 27 de agosto. Ahí está la información. Ahí tiene usted los teléfonos donde puede llamar. Área 714-285-0020. Ese es el teléfono de eventos de librería. Y si acaso se le olvidara o algo, usted puede llamar a la oficina central también, que es área 714-289-3664. Así que yo sé que Dios está esperándola a usted arriba con un milagro, para que usted tenga una experiencia sobrenatural. No va a regresar igual. Característica de los retiros de mujeres de la obra de Orange. Esperamos que todo esto edifique en el pueblo de Dios y que sea de bendición para usted. 1:30 de la tarde el próximo domingo en el 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Los esperamos allá y que el Señor les bendiga muy abundantemente.